no esperamos los cambios. Porque nosotros los generamos. Los generamos. Invierno 2018. Invierno 2018. Radio Trend Topic. Somos la radio líder del segmento online. Conectate con tus pasiones. Bienvenidos al Informatorio Radio, con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Muy buenas tardes, 5 horas 8 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí como todos los miércoles. Esto es el Informatorio en www.radiotrentopic.com.ar. También pueden vernos, sí, nos pueden ver gracias a la tecnología de Mark Zuckerberg vía Windows. No, vía Windows, qué antigüedad. Windows, dije. Qué locura, ¿eh? ¿Qué es haber sido una persona que pasó por todos los cambios tecnológicos, en mi caso desde la máquina de escribir hasta esto, hacer radio online? Rebobinemos. Gracias a la tecnología del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, pueden vernos también y escucharnos vía Facebook Live en la página de Radio Trend Topic y también en la del Informatorio. Por supuesto estamos hablando de Facebook. Sí, pueden mandarnos también mensajes por distintas plataformas. @el Informatorio, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Sí, en todas las redes. Los saludo a Ezequiel Amarillo, que está en los controles, siempre un baluarte para nosotros, que nos soporta y nos trata de guiar en el camino correcto. Saludo, como todos los programas, a esa señora que está allí, nuestra oyente número 1. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Debe andar bien, porque cada tanto sube videos a Facebook, a Instagram. Es una chica techi, o tequi. 5 o 9 minutos, no estoy solo. Estoy acompañado por las dos estrellas, las dos vedettes, las dos mujeres pensantes que están aquí junto a mí y que me ayudan también a que el Informatorio tenga una forma, tenga un contenido. Comienzo presentándola a nuestra columnista de la generación Z. ¿Cómo le va, Valentina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustó lo que dijiste al principio. ¿Cómo? Chica Techi. Chica Techi es la que Techi. Me techó Chica Techi. el techo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿De qué ¿De qué voy a hablar? Y sería interesante, no solamente para mí, sino para los oyentes, que sepan de qué nos va a hablar en el programa de hoy. Bueno, voy a hablar de Los Increíbles 2, que la fui a ver el viernes pasado. Película de animación. Claro, de Disney Pixar. Ah, bueno, debe ser recomendable, porque Sí, siempre está buena, Disney y Pixar pero hacen productos de mucha calidad. Hay un pero. Hay un pero. Tiene errores la película. ¿Tiene errores? Sí. Ajá. Excluye a gente, digamos, que no puede ir a verla al cine. Ah, bueno, me está advirtiendo algo y le está advirtiendo también a los oyentes. Ahora, eso que usted dice, ¿no debería ser público? ¿No deberíamos saberlo todo? Al principio se hizo por medio de una difusión lo que estaba pasando en la película, pero no estaba avisado por Disney ni por ninguna de las empresas Por ejemplo, asociadas. si uno va a la boletería no le advierten. No. Y no tiene que ver con que sea prohibida para determinada edad. No es apto para todo público, o sea, la puede ver cualquier público, pero... Pero hay exclusiones, Sí, hay que exclusión. debería avisar, en este caso, Claro. Disney o la Se le distribuidora. avisa antes de empezar la película, pero recién ahora que la difusión se hizo masiva. ¡Qué suspenso! Me deja intrigado. La nueva película de Disney Pixar, que se estrenó hace ¿cuánto? ¿Una semana? Y sí, hace una semana, sí. Los Increíbles 2. Sí. Vamos a contar igual de qué Tiene se un trata. problemita. Sí. Digamos,
¿Está bien si digo que puede afectar a determinadas personas? Sí, Bueno, totalmente. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante, me deja pensando. Y dejará pensando también a los oyentes. Así que no se pierdan la columna de Valentina, la columna de la Generación Z, que hoy viene con sorpresa. 12 minutos, la tengo aquí. Hay un famoso cronista del mundo del espectáculo que ha trabajado mucho en la gráfica y ahora está en los medios audiovisuales también, sobre todo en la radio, es miembro de APTRA, Ajá. un querido colega que se llama Gustavo Llados. Sí. Usted me hace acordar, no voy a decir por qué, quizás por su formación, por su capacidad, a ese columnista, a Gustavo Llados. Pero en este caso estoy hablando de ella, nuestra columnista, la que suele ir a los eventos y contarnos cosas lindas y a veces no tan lindas. Lida Schmucker, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué Bienvenida. tal? ¿Cómo están? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Gracias por que le traiga recuerdos de ¿Vio? de una persona así tan culturosa Una personalidad del mundo del Es un espectáculo. halago, sí. Lamentablemente tuve un incidente como los que solía tener Gustavo, ¿no? Al viajar en No me diga, en la línea B del subte. Usted también es usuaria de la línea B de subte. Sí, siempre hay Igual un problemita. recordemos que los oyentes pueden escuchar este programa en vivo, Sí. vía Radio Tren Topic Sí. o a través de Facebook Live Ujú. y otras plataformas también, pero lo pueden volver a escuchar en cualquier momento en Radio Cat, en Spreaker. Es decir, que lo que usted está diciendo de la línea B vale para cualquier momento en el cual usted escuche Claro, este comentario. siempre va a Porque estar válido. siempre hay problemas con el subte B. Sí, así que bueno. Y en llegué este caso, justito. ¿se sabe qué pasó? Porque Sí, algún problemita en la estación Medrano, aparentemente un problema técnico, eléctrico o algo así, entonces las formaciones tardan en salir, se demoran mucho en las estaciones donde paran, o sea que si van a salir con el tiempo justo, les digo que van a llegar un poquito tarde a donde vayan. y esto así que también tómense- es válido para cualquier momento que escuchen esto. Exacto, Salvo cuando el subte está cerrado, ¿no? Exactamente. Después de las 11 de la noche. exactamente. Bueno, pero lo importante es que está. Sí, sí. ¿Y tiene tema? ¿O nos va a hablar solamente del subte y de las dificultades para No, moverse en la ciudad? tengo otros temas, sí. Tema 1, tema 2. No, hoy saco un poquitito del tema de los eventos. Les voy a comentar igualmente una cosa muy chiquitita de algún evento. Ajá. Pero les quería contar acerca de billeteras virtuales. Billeteras virtuales. Sí, que es algo que... O sea, no estamos hablando de tarjeta de crédito, No, ni no, de no, débito. no. Es una billetera virtual. O sea, donde podemos poner platita virtual Ajá. y pagamos virtualmente. Pero ¿tiene algún soporte físico? Digo, está en un celular, en un teléfono móvil. Hay algunas que están directamente en el número de teléfono, o sea, hay un dinero virtual que va al número de teléfono y hay Ajá. otros que se sustentan con una aplicación. Y bueno, después les cuento, no les quiero adelantar tanto, ¿no? Pero Mire usted, qué interesante. les voy a contar cómo funcionan Porque en realidad- y todos los usos posibles que se le Usted pueden dar. corríjame, Lidia, pero hace mucho tiempo que se viene hablando de esa, digamos, posibilidad. De hecho, no sé, por pensar en una que es bastante conocida, Mercado Pago. Sí, ¿Entraría dentro de esa categoría? entra dentro de esa billetera categoría, virtual? pero hay nuevas opciones para pagar, nuevas opciones para llenar de platita virtual, con platita verdadera, ¿no? Sí, sí, Billetitos claro. virtuales. No todo virtual, no todo virtual. ¿Y el trabajo virtual? No, tampoco. no, no. Hay que ganarse el Hay dinero. que ganarse el dinero de trabajando verdad de y verdad. después uno lo mueve virtualmente. Ajá. Pero hay nuevas facilidades, apunta a públicos que antes no llegaban a Mercado Pago. Así que bueno, después le cuento. Bueno, muy bien. El gran problema no creo que sea el desarrollo tecnológico en la Argentina. No, para sino nada. el gran problema va a ser, como usted dice, llenar la billetera virtual Exacto. con fondos. Sí, Creo que me parece que ese va a ser el gran problema de este Sí. año. Esperemos que en algún momento mejore la situación. Exacto. Pero me parece que no acepta patacones la billetera virtual. No acepta ¿eh? no, igual no diga patacones, que me acuerdo de una época Sí, difícil, bastante- por eso sí, se lo digo. sí. Pues. No, sigamos pensando que aún con la devaluación que ya hay, vamos a seguir usando pesos argentinos y por supuesto para algunas transacciones dólares, ¿no? Como pasa en Exactamente. este país hace muchos años. Bueno, les cuento a ustedes y les cuento a los oyentes, por supuesto, que en la edición de hoy del informatorio vamos a hablar de, sobre todo, un par de temas, aparte de los que han anticipado Valentina en su columna de la Generación Z y Lidia Schmuckler
que nos promete contarnos de qué se trata esto de las billeteras virtuales, vamos a hablar de, por un lado, una cuestión que tiene que ver con algo que también estaba buscando datos, tiene que ver con los refugiados. Personas que se ven obligadas por situaciones de raza, de religión, por estar en medio de un conflicto, por sufrir violencia en su país, se ven forzados a emigrar. No es que lo hacen voluntariamente para probar un nuevo destino, sino que de alguna forma escapan y buscan cobijo en otro país. Y la Argentina, entre otras cosas, se ha convertido también en refugio de muchos exiliados. Por ejemplo, creo que el caso más, el que a uno se le viene primero a la memoria, tiene que ver con Venezuela, donde se está pasando una situación muy difícil, un conflicto social, político, económico. Y la idea es conocer qué se hace, entre otras cosas que se hacen, por supuesto, para recibirlos, para ayudarlos a todos los refugiados. Y en este caso tiene que ver con la capacitación laboral. ¿Qué herramientas se le dan a esas personas que vienen de otro país, incluso a veces con otro idioma, para poder insertarse en el mercado laboral argentino? Estaba buscando datos y encontré unos que no son muy frescos, son del 2016. En el 2016 había más de 65 millones de refugiados. Es decir que cada 3 segundos, estamos hablando de datos del 2016, datos de las Naciones Unidas, cada 3 segundos una persona se ve forzada a abandonar su casa. Es increíble pensar que a veces uno mira los problemas a nivel local, ¿no? Los problemas del país, los problemas que tenemos cada uno en nuestros barrios, en las ciudades donde vivimos. Y por supuesto que hay problemas, hay inseguridad, hay exclusión, pero estamos hablando en este caso, imagínense, de personas que, bueno, en la Argentina hubo una época que quizás la mayoría de los que están escuchando no la vivieron porque son muy jóvenes. Me refiero a la época de la dictadura militar, que hubo muchos argentinos que se vieron forzados a refugiarse en otro país porque estaban amenazados de muerte. Y de hecho, la paradoja es que muchos de ellos fueron a España, fueron a México, pero muchos de ellos también fueron a Venezuela, donde fueron muy bien recibidos. Y hoy se da lo inverso, ¿no? Que muchos venezolanos vengan a la Argentina en busca de paz, en busca de trabajo, de salud, de educación. Bueno, y vamos a hablar con una empresa que es líder en capital humano, en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, que tiene más de 50 años en el país, más de 2.000 clientes, y a nivel global está presente en 80 países, tiene un poco más de antigüedad que en Argentina, 70 años, y es una de las compañías más éticas del mundo. Fue elegida en 2018 también, y es el 8º año consecutivo en el que recibe esta distinción. Estamos hablando de Manpower Group Argentina, que tiene un programa que se llama Sin Fronteras y precisamente se dedica a capacitar para facilitar la inclusión laboral de los refugiados. Es un programa igualmente global, no es un programa que solo se desarrolla en la Argentina, sino que en todos los países donde está Manpower se desarrolla este programa Sin Fronteras de capacitación para que esos refugiados encuentren un medio de vida, algo que no es sencillo, repito, ¿no? Ahora, yendo al tema de los refugiados, que quizás sea un aspecto de la política o de lo que sucede en el mundo que deberíamos prestarle más atención, quizás lo que más me llamaba a reflexión sobre lo que sucede en el mundo, estos datos que reitero son de las Naciones Unidas del año 2016, de esos 65 millones de refugiados, más de 65 millones de refugiados, solo en 2016, el 51% son niños, que por supuesto sufren mucho más que los adultos el desarraigo y el tener que primero padecer una situación de angustia en una guerra, en un conflicto violento, en zonas donde por ahí no hay agua, no hay alimentos. Y bueno,
es muy doloroso el tema, pero también es bueno saber que hay quien se ocupe de eso. Y por el otro lado también para pensar que a pesar de la crisis se pueden hacer cosas si uno tiene un emprendimiento, si uno tiene una empresa. Vamos a dialogar con un representante de una agencia de publicidad, marketing y multimedia que se llama Roberto Occhipinti. La agencia es Gli Occhi, los ojos en italiano, para que nos cuente si es posible establecer una marca, desarrollarse en una época en la que uno y la empresa en la que uno trabaja o el emprendimiento que uno tiene no tiene mucho presupuesto para eso, porque hay otras prioridades, por ejemplo pagar sueldos o pagar impuestos. Pero a pesar de que Gli Occhi es una empresa que ha trabajado en el metro de París o que tiene clientes como Villa Langostura o Laboratorios Roche, tiene una idea o tiene ideas para esas empresas, para esos emprendimientos, para que tengan una proyección de marca y que el presupuesto sea razonable. Parece, digamos, difícil de lograr, ¿no? Pero Roberto Occhipinti quizás tenga una fórmula para ayudarnos a entender cómo se puede hacer si uno tiene un emprendimiento, si uno tiene una empresa y no tiene mucho presupuesto, cómo hacer para tener presencia con su marca y poder llegar a más gente, por lo tanto poder vender, incluso en una época, vender un producto, vender un servicio, en una época crítica, en una época difícil, donde también los consumidores carecen de dinero para comprar aquello que nosotros producimos o aquello que nosotros hacemos. 5:23 minutos, estamos aquí en el informatorio como todos los miércoles hasta las 6 de la tarde en Radio Trend Topic. Saludamos a todos los que nos están siguiendo online a través de www.radiotrendtopic.com.ar, aquellos que lo hacen a través de Facebook Live, en la plataforma Facebook Live de Radio Trend Topic y en la del informatorio. Y si les parece, vamos a escuchar algo de música como para distender, como para entrar en clima y obviamente para no aburrirlos con tanto palabrerío. Y además les cuento, a propósito de lo que vamos a escuchar, y les recuerdo que la orquesta Brazo Fuerte, una de las big band más importantes que tiene la Argentina, que suena como los dioses, se va a presentar durante 3 viernes consecutivos ahora en julio, el viernes 6, el viernes 13 y el viernes 20, en un lugar que además es la segunda casa o quizás sea la casa principal de la orquesta Brazo Fuerte, que hacen hot jazz y swing en Thelonious Club o Thelonious Club, que queda en Nicaragua, entre Fitzroy y Humboldt, en la zona de Palermo, Hollywood, Nicaragua, 5549. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketoy, tienen un precio muy razonable de 300 pesos. La orquesta Brazo Fuerte ha editado ya 2 discos, Swinging Party, un disco de estudio del 2013, y otro que se llama, curiosamente, Vivo en Thelonious, del 2017. Si les parece, vamos a escuchar un tema que es de un gran compositor y músico de jazz, Horace Silver. Es un tema quizás de los más modernos que toca esta orquesta, la orquesta Brazo Fuerte, uno de los más modernos de su repertorio, que es del año 55, para que se den una idea de que tocan jazz tradicional. El tema se llama The Preacher, el predicador. Lo escuchamos aquí en el informatorio en Radio Trend Topic.
Seguinos en las redes sociales, @El Informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. Cinco, 30 minutos seguimos aquí en el informatorio. Se viene el momento de la columna de la generación Z con Valentina. Yo sé que no tiene nada que ver con la 20th Century Fox, pero estamos hablando de cine en este caso. Sí, y la esto- cortina es apropiada para Valentina, Está bien, está que nos bien, va a hablar me de gusta. la última película de Disney Pixar, pero que tiene un problema. Y parece que ese problema es un problema serio por lo que dijo. A ver, cuéntenos, Valentina. Bueno, primero voy a contar de qué se trata Los Increíbles, por si no la conocen. Igual es un clásico de Pixar, así Sí. que tienen que verla. Trata de una familia que tiene superpoderes Sí. todos y combaten villanos contra el crimen. Cada uno tiene un superpoder, ¿no? Claro, claro, cada uno tiene un superpoder distinto. Y bueno, esta segunda parte de Los Increíbles se hizo 14 años después de la primera. O sea, pasó un montón Sí, de tiempo. mucho tiempo. Bueno, No acá es habitual que pase eso, No. pero bueno. pero se decidió hacerla ahora y comienza con el final de la primera. O sea, Ajá. sigue toda la misma línea. Bueno, resulta que Ahora, ¿se puede ver sin haber visto la primera o no tiene tanta gracia? no tiene tanta gracia porque cuenta con el final de la primera. O sea, te estaría spoileando el final de la primera. Y además tiene algunas cosas que no se entienden muy bien Ajá, si no viste perfecto. la primera. Claro. Bueno, la segunda trata de un cambio de roles entre los padres de la familia. Sí. En la primera edición, el papá era el que tomaba el rol de superhéroe principal y en esta la madre es la que toma ese puesto. Y él pasa a ser como si fuera el rol de la mamá, de ocuparse de los hijos, del bebé. Ajá. Bueno, y hay como un cambio de roles que eso también está bueno. Que no sea tan, ¿cómo se diría? Roles de género sería. Ajá. Que sería como que la mamá se ocupa de todo mientras Sí. el otro sale No, a trabajar. claro. Y- Y entonces, me distraje. no se distraiga, estamos acá. Bueno, como decía, excluye a un cierta parte de la gente que puede ser fotosensible o sufrir de epilepsia. Ajá. Es decir Porque que- tiene imágenes que al verlas en el cine puede sufrir de epilepsia o mareo o cualquier otro efecto. Ajá. Sí. Es decir que nadie, por lo que usted me dice, nadie advierte que esto puede suceder. No, ni cuando compras las entradas, ni antes de, no sé, ver la carta que hay en el cine para comprar las entradas. No, nada, no hay ningún aviso de nada. Ahora, si se llega a descomponer a alguien en el cine... Cuando yo la vi, ¿qué en es? la primera escena, entró Sí. un tipo de seguridad para ver si... Cuando dice un tipo, dice un señor. Perdón. Una persona de seguridad. Muy bien. Muy bien. Pero no pasó nada en esa función. No, por no suerte. pasó nada, por suerte, pero le puede pasar a un chico que no sabes que es susceptible a la Pero epilepsia. tampoco advierten cuando a uno le cortan los No, boletos para no. entrar. No advierten Ni me- nada. porque hoy- Cuando estás viendo la película... no, perdón, cuando estás viendo los trailers, ahí sí te avisan. Claro, pero ya Ya estás adentro de no. la película, ya pagaste una entrada. Claro, aparte hoy en día no todo el mundo va a la boletería como se hacía antes, sino que mucha ¿Se gente, puede sacar por internet? claro, compra las entradas online y las retira o las compra directamente de una máquina. Pero en la máquina, en la pantalla, debería haber una advertencia de que esa película, Los Increíbles 2, puede generar algún tipo de problema de salud en personas, me decía, fotosensibles. O que pueden ser susceptibles a la epilepsia. O sea que una persona puede estar viendo la película. a Una lo persona mejor- que es epiléptica no puede ir a verla directamente. Claro, al cine. pero hay mucha gente que por ahí no está diagnosticada ni como epiléptica, Claro. ni sabe que es fotosensible, se va a enterar viendo la película de una manera No, pero desagradable. además yo viéndola me mareaba con esas imágenes ya. Aparecían cada 2 minutos adentro de la película y la verdad que no me pareció. Porque O sea, y hay además mucha tampoco gente que no tiene la va a ver. sentido porque no es una película psicodélica. No, es supongo. que se podía poner otro tipo de imágenes que no causaran ese efecto. Capaz que eso no lo vio Disney y sacaron la película así.
Claro. Muy grave lo que me está contando. Sí, además que alguien que no tiene acceso a la información que se transmite por red no se entera, porque eso Claro. se transmitió No, de además una persona que debería estar en los afiches en los cines, en los afiches de publicidad como advertencia, así como cuando se vende un remedio dicen ante cualquier duda consulte con su médico, o esta película contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de determinadas personas, porque a veces hay violencia o hay escenas que, digamos, no sé, por ahí por cuestiones están basadas en situaciones que pueden haber sido vividas Claro. por quien fue a verla. No sé, me imagino una película sobre la guerra de las Malvinas, si obviamente tiene unas imágenes fuertes, puede haber personas que prefieran no verla para evitarse ese mal momento, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de enfrentar situaciones, pero acá en este caso ya no depende de si uno es sensible o no, sino de si uno tiene un de problema una de cuestión salud. de salud ya. Bueno. No, pero además es un cuarto oscuro con una pantalla enorme, Claro. esa imagen de la nada, porque no tiene aviso, esa imagen viene de la nada. La verdad que no está muy bien planteada Bueno, la así película que de esa manera. le hacemos un llamado de atención a la gente de Disney y Pixar y a los cines que exhiben esa película Y que no avisan. y que no Está avisan, mal. ¿no? Porque pueden llegar a tener un problema, me parece, no solamente por la salud de los espectadores, sino también pueden llegar a tener un problema legal. 5:36 minutos. ¿Les parece? Vamos a escuchar otro tema musical de la orquesta Brazo Fuerte, que les recuerdo se va a estar presentando durante 3 viernes seguidos, el 6, el 13 y el 20 en Thelonious Club, aquí en Nicaragua 5549 Fitzroy y Humboldt, una gran orquesta de jazz argentina que suena como las mejores del mundo, porque seguramente está a la altura de ellas, la orquesta Brazo Fuerte. En este caso vamos a escuchar un tema que muchos dicen que es de Louis Armstrong, pero estamos hablando de un Louis Armstrong muy joven, del año 1923, que en ese momento él tocaba en la orquesta de King Oliver. Ahora, en la partitura o en el lugar donde se registran las canciones figuran los dos, Joy King Oliver y Louis Armstrong, como autores de este tema que se llama Deeper Mouse Blues. Y este tema seguramente formará parte del repertorio de la orquesta Brazo Fuerte en Thelonious Club. Escuchamos entonces Deeper Mouse Blues por la orquesta Brazo Fuerte.
Seguinos en las redes sociales, @El Informatorio en Twitter, Instagram y Facebook. 5:40 minutos. Hace unos minutitos les comentaba que existe, aunque parezca mentira, en una época como esta y como tantas otras que a veces vive la Argentina, épocas en las que el presupuesto es exiguo, existen posibilidades de, en épocas de crisis, hacer una pequeña inversión y lograr posicionar una marca, lograr posicionar un emprendimiento. Quizás quien tiene la fórmula es alguien que sabe mucho y que uno a priori dice, pero Gliocchi, que es la agencia que él lidera, Gliocchi es una agencia de publicidad, marketing y multimedia. Gliocchi en italiano es los ojos, que ha trabajado haciendo o estableciendo, por ejemplo, la marca País, es el creador de la marca País, o tiene clientes como el Metro de París, o Villa Langostura, o Laboratorios Roche, o también creó el concepto vino argentino, bebida nacional. Y uno dice, encima es una persona que sabe mucho y que tiene una gran experiencia, porque lleva 12 años con esta agencia. Bueno, probablemente, aunque nos suene extraño, esa persona y esa agencia quizás tengan una propuesta para posicionar el emprendimiento que tenemos, aún en épocas en las que no nos sobra el dinero, pero que de alguna forma también debemos posicionarnos para vender más, para que nuestros servicios tengan más clientes y de esa manera capear el temporal. Así que le damos la bienvenida al licenciado Roberto Occhipinti, que es el CEO, el presidente de la agencia Gliocchi, como les decía, agencia de publicidad, marketing y multimedia. Roberto, gracias por atendernos. Mi nombre es Marcelo Mendieta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar en tu programa y bueno, siempre los momentos de crisis también son a veces, no digo a veces momentos de oportunidades, pero uno no puede quedarse, especialmente las empresas o los negocios, inerte a no hacer nada. Claro. Entonces uno tiene que buscar variantes las cuales les permitan poder desarrollar estrategias de posicionamiento, porque cuando el mercado se contrae es más difícil la venta. Por supuesto. Entonces se necesita tratar de centralizar toda una estrategia la cual permita aumentar el tema de la venta, que es un poco lo que toda empresa busca. Sí, hace unas semanas hablábamos con un empresario que tiene una pyme, el grupo Advance, que nos decía, bueno, viene una época difícil, nosotros lo veíamos venir, ¿qué hicimos? Y ampliamos nuestro departamento comercial para tener mayores posibilidades de conseguir clientes, pero no todo el mundo lo ve así. En este caso, se necesita de un presupuesto importante para apostar a posicionar una marca en un momento en el que por ahí el empresario o el emprendedor está pensando en pagar sueldos, pagar impuestos. Lo que pasa es que uno tiene que adaptarse a las circunstancias de los momentos también. No cabe duda que todo aumento de pagos es muy complejo para las empresas. Entonces lo que se tiene que hacer es que eso sea lo mínimo posible con el máximo beneficio. Pero en estos momentos es fundamental el tema estratégico, el saber dónde utilizarlo. Uh-huh. Porque cuando a uno le sobran recursos, puede probar y tener alternativas. Uno tiene que hacerlo como más quirúrgicamente, ver qué actividades tiene que hacer con respecto al tema de un negocio, con respecto al tema de su identidad, con respecto a su manejo de redes, con manejo a cómo poder llegar a la gente, también conociendo un poco las necesidades del momento. Es decir, por supuesto, por ejemplo, uno va a ver en estos momentos donde la gente busca precios, uh-huh, no solo calidad, sino también busca un tema de precios, y estos precios son vitales para las empresas. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es un proyecto de estrategia integral donde se analiza la problemática de la empresa y a un costo reducido se le permite desarrollar todo este tema de estrategia, que es un poco el vender, es decir, claro, es como
Mi padre siempre decía que para poder uno agarrar la sortija tiene que estar adentro de la calle, ir arriba de la calecita, Claro. no es imposible. Si lo comercial es lo mismo, o lo empresarial, si uno no genera actividad, el círculo de la pobreza se va a aumentar cada vez más, Ujú. y cada vez va a haber menos recursos, y cada vez esto se va a retroceder cada vez más. Entonces es fundamental justamente el poder tener estrategia, que es un procedimiento que nosotros hemos determinado de analizar una empresa y decir, bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer de mínima y optimizando recursos para poder aumentar sus ventas. No solo aumenta, sino también el posicionamiento. Claro. No nos olvidemos que cuando hay menos recursos hay menos posibilidades de hacer publicidades, hay menos posibilidades de muchas cosas. Entonces uno tiene que ver cómo eso lo reemplaza o cómo le da productos alternativos. Es decir, pasa en el consumo de la gente. Sí, por La supuesto. gente no deja de consumir, busca cosas alternativas. Acá lo que se busca es, bueno, cómo optimizar esto a través de una estrategia que es prácticamente específica para cada empresa y para cada sector, porque cada sector tiene sus variantes. Y es un trabajo de equipo, porque el marketing y la publicidad es una herramienta la cual se tiene que complementar con el conocimiento que el empresario o el comerciante tiene de su producto. Claro. Así cuando se trabaja en equipo, son los logros que se pueden dar con respecto a esto. Roberto Chipinti, recordamos, es CEO de la agencia Gliocchi. Quería saber si básicamente usted diría que el concepto pasa por darse cuenta como emprendedor, como empresario, de que la publicidad, el marketing no es un gasto, sino que en todo caso es una inversión. Totalmente. Es decir, hay algo que es evidente. Cuando nosotros abrimos nuestro local y lo tenemos limpio, ordenado, estamos haciendo marketing y publicidad. Es decir, no existe ningún sistema de venta que no tenga orientado a esto, a considerar esto una inversión. Lo que pasa es que para que esta inversión sea acorde a la realidad, tiene que ser analizado para qué tipo de producto. Nosotros, por ejemplo, como agencia tenemos que es para pymes o empresas un poco más grandes, que este proyecto, y hemos desarrollado para pequeños emprendedores un proyecto digital que se llama Oki Store, en el cual uno con muy bajos costos directamente puede contratar la identidad visual, la parte audiovisual y la parte de redes. Ajá. Que se hace en forma totalmente digital, se desarrolla para toda Latinoamérica, que es la única agencia virtual con respecto a esto, que es otro tipo de producto con respecto a que es para empresas que a veces necesitan algo más personal por su propio tipo de estructura. Claro. Hay que tener algo, hay empresas que pueden tener una persona trabajando, hay otras que no pueden tener una multinacional, una estructura de marketing y publicidad, Claro. pero hay otras que una no le alcanza y una estructura le sobra o es un costo muy alto, entonces necesita el servicio. Entonces esto es lo que nosotros le estamos brindando, es decir, darle la oportunidad de una estrategia integral en que uno se encarga prácticamente todo. De un ejemplo puntual, hoy las redes sociales tienen una gran fuerte la parte audiovisual, Claro. pero la parte audiovisual, filmar 15 segundos por la máquina, todo es lo mismo que filmar una hora. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros como agencia tenemos equipos propios. Ujú. Estos equipos propios nos permiten poder filmar sin ningún tipo de costos extra. Claro. Es decir, nosotros como agencia a su vez tenemos una productora propia que nos permite el tema de filmación. Perfecto. Bueno, interesante dialogar con Roberto Chipinti, CEO de la agencia Gliocchi, y saber que hay una chance interesante. Hay, como él decía, la crisis a veces es una oportunidad. Bueno, en este caso, para animarse a hacer publicidad o a hacer marketing con la empresa que uno tiene, con la pyme, si uno tiene un emprendimiento, y tratar de apostar a crecer en un escenario que por ahí es desalentador, pero a lo mejor ese es el desafío, ¿no? Animarse a apostar al crecimiento en una época difícil. Un último ejemplo a nivel internacional, totalmente, un ejemplo internacional. En Seattle, donde sale Starbucks, había cerrado una empresa Boeing, con grandes problemas. Y en el ingreso a la ciudad habían pintado el último
cierre la puerta. Y en ese momento... Desolador, ¿no? Desolador. Totalmente. Y de ahí, es decir, yo creo que también hay un tema. Este mercado va a hacer que mucho desaparezca, lamentablemente. Claro. ¿Quiénes van a perdurar? Aquellos que se adapten mejor al tiempo. ¿Cómo uno se adapta mejor al tiempo? A través de una estrategia de marketing y publicidad. Claro. Clarísimo. Roberto Kipinti, CEO de la agencia Glioki, gracias por este contacto con Radio Trend Topic, con el informatorio. Un abrazo y gracias. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad y un abrazo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. 5:50 minutos. Estamos aquí en Radio Trend Topic hasta las 6 de la tarde. Vamos a escuchar otro tema más a pedido del público de la orquesta Brazo Fuerte. En este caso se trata de un hit de todos los tiempos, conocido también por haber sido la música de los Globetrotters, los Harlem Globetrotters, que han girado y todavía siguen dando vueltas. Quizás la calidad no es la misma de hace unas décadas, pero sigue siendo un espectáculo que convoca a muchos fanáticos, no solamente del básquet, sino de lo que tiene que ver con el humor, con la fantasía, con el show business. Sweet Georgia Brown por la orquesta Brazo Fuerte. Estamos acá con vos. WhatsApp 11 26 42 20 42. Invierno 018. Super conectados. 5:54 minutos. En un tramo del programa, no hace mucho, hablábamos de la problemática de los refugiados y lo que, en este caso, una empresa muy importante, una empresa líder en capital humano como Manpower Group, en este caso estábamos hablando de lo que hace, o la idea es hablar de lo que hace aquí en la Argentina, pero sabemos que este programa que se llama Sin Fronteras, que tiene que ver con la formación laboral para personas refugiadas o migrantes en la Argentina, también tiene su réplica en otras latitudes. Y tenemos la posibilidad de dialogar con Alejandra Alonso, que es gerente de diversidad e inclusión laboral de Manpower Group Argentina. Le damos la bienvenida, estamos aquí en el informatorio por Radio Trend Topic. Alejandra, un gusto saludarla. Mi nombre es Marcelo Mendieta, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto y bueno, gracias por comunicarse con nosotros. No, al contrario. En principio, lo que queríamos saber es
¿A cuántas personas alcanza y desde cuándo está vigente el programa Sin Fronteras de capacitación laboral aquí en la Argentina? Perfecto. Bueno, vos conocés Manpower Group, como bien lo mencionabas recién, ya hace 50 años que está acá en Argentina y es líder en soluciones de capital humano. Y llevamos ya desde fines del 2003 trabajando justamente en pos de la inclusión de grupos en minoría frente a lo que es el mercado laboral. Trabajamos con personas con discapacidad, con jóvenes bajos recursos, con adultos, con mujeres que se quieren reinsertar en el mercado, y entre ellos en el 2007 comenzamos a trabajar justamente con personas refugiadas bajo el programa nuestro que es Sin Fronteras. Nosotros en el 2007 firmamos un acuerdo con ACNUR, justamente para brindarles herramientas a estas personas que tienen una situación muy difícil a nuestro país, para que conozcan las leyes de nuestro país y sepan cómo manejarse en nuestro mercado laboral, ¿no? Claro. Alejandra, uno supone que por cuestiones bueno, que incluso se presentan a nivel cotidiano, que sabemos que en la Argentina hay muchos venezolanos, por ejemplo, pero me imagino que no deben ser los únicos, debe haber también, que uno también sabe que hay en la Argentina, senegaleses, no sé, ¿de qué países en estos últimos años han capacitado gente en Manpower Group a partir de este programa Sin Fronteras? Perfecto. Mira, justamente ACNUR comunicó que nosotros actualmente en Argentina viven más de 8.000 refugiados, entre ellos un porcentaje muy alto y creció en estos últimos años de venezolanos, de armenios y nigerianos, y también en menor escala colombianos y ucranianos, y haitianos también, ¿no? Ahora, me imagino... Con lo cual, sí, claro, sí. Perdón, en el tema de los venezolanos uno sabe que quizás no existen barreras idiomáticas, pero sí con otras nacionalidades que usted menciona. ¿Cómo se maneja eso a partir de estas capacitaciones? Exacto, nosotros en las capacitaciones, las capacitaciones son dictadas por nuestros voluntarios. Nosotros tenemos ya desde hace más de 15 años un programa de voluntariado corporativo, que son nuestros propios voluntarios quienes dictan estos talleres, con lo cual esto lo abordamos tanto a nivel en el idioma español o inglés, en este caso con personas que son haitianas o ucranianas. Lo trabajamos en inglés, y obviamente focalizado en todo lo que tenga que ver con el mercado laboral, con las competencias. Hasta también explicamos la ley laboral y cómo hasta leer un recibo de sueldo nuestro, ¿no? Que es difiere mucho de ellos. Claro, que bueno, eso también habla muy bien del personal de la compañía, en este caso de Manpower Group Argentina, que se ofrecen como voluntarios, le quitan tiempo a su vida familiar, a sus actividades extralaborales para acompañar, para ayudar, para capacitar a estos refugiados, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, en nuestro voluntariado corporativo, digamos, la política nuestra es generar las actividades dentro del horario laboral. Ajá. Con lo cual Bueno. estas acciones se brindan dentro del horario laboral, y trabajamos muy fuerte con una asociación que tiene la ACNUR, que es ADRA, que es la Agencia Adventista de Desarrollo y de Recursos Asistenciales. A través de ellos llegamos a los refugiados, donde conociendo previamente la problemática de ellos, empezamos si bien tenemos un taller armado para ellos específicamente, pero vamos conociendo también sus necesidades y ajustando las diferentes temáticas acorde a la necesidad de ellos, ¿no? Claro. Y en este caso, como contamos con el 20% ya de adhesión de voluntarios nuestros, entre abogados, psicólogos, gente que está en los procesos de selección, armamos un interesante taller para ellos, ¿no? Alejandra, con el objetivo de darles herramientas y de poderlos insertar dentro del mercado laboral, ¿no? Esa era la siguiente pregunta, si además de capacitarlos, Manpower Group de alguna forma les facilita o les brinda alguna posibilidad de incluirse en el mundo laboral. Exactamente, nuestro objetivo es, por un lado, empoderarlos a ellos, ¿no? Brindarles todas las herramientas que necesiten, y por el otro lado,
que pasen por un proceso de selección y queden activos en nuestra base de datos, con el objetivo justamente de tenerlos en cuenta frente a las búsquedas laborales que tenemos. Interesante. En cuanto al área que usted lidera dentro de Manpower Group en la Argentina, seguramente la convocaremos con tiempo para hablar de esos temas, pero quería pedirle, ya que hace poco fue el Día de la Diversidad, y usted es gerente de diversidad e inclusión laboral de Manpower Group Argentina, digamos, si han hecho alguna acción en cuanto a este tema, ¿no? De la inclusión, de la diversidad, mejor dicho. Sí, exacto. Desde Manpower Argentina lo que hacemos es trabajar con diferentes colectivos en desventaja. Con estos colectivos, ya sea de personas con discapacidad, jóvenes bajos recursos, mujeres que se quieren reinsertar dentro del mercado laboral, o bien también trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia. También trabajamos con diversidad sexual, trabajamos con la problemática de VIH. Son todas poblaciones que hoy se encuentran en desventaja frente al mercado laboral. Y con ellos lo que hacemos, en primer lugar, como siempre, hacemos campañas siempre de concientización, puertas adentro, trabajando sobre nuestros procesos de inclusión para que justamente incorporar también de estos colectivos en primer lugar, y después trabajar mucho con nuestras carteras de clientes. Hoy en día tenemos una cartera de clientes de más de 1.300 empresas, donde lo que hacemos es acercarnos con estas temáticas a través de desayunos, a través de campañas digitales, y poder trabajar y sensibilizar, digamos, en estas temáticas y abrir una puerta más de inclusión, ¿no? En lo que es diversidad. Alejandra, si le parece, la comprometemos para una próxima entrevista para hablar más en profundidad sobre un área tan interesante, tan rica como la que usted lidera en Manpower Group Argentina. Refiero al área de diversidad e inclusión laboral. Hoy queríamos cumplir en principio con esta propuesta que tiene que ver con Sin Fronteras y la capacitación de los refugiados, que digamos, nos parece algo muy importante porque sabemos que el mundo vive convulsionado y la Argentina, por suerte, es un país que ya desde su Constitución Nacional tiene las puertas abiertas para los inmigrantes, y en especial si vienen, digamos, de territorios en los cuales hay conflictos serios. Así que gracias por su tiempo y su amabilidad. No, por favor, Marcelo, muchas gracias. Muy amable. Alejandra Alonso, gerente de diversidad e inclusión laboral de Manpower Group Argentina, una empresa líder en capital humano, y cuánto hay que aprender y que abrir la cabeza, ¿no? Tanto del lado de la ciudadanía como también de las empresas, de abrir sus puertas a personas con discapacidad, a personas que vienen de una cultura diferente, etcétera. Nos queda poquito tiempo, pero tenemos a nuestra columnista Lidia Schmuckler, que nos iba a hablar de las billeteras virtuales antes de que venga el equipo de Opción Z con su propuesta siempre tan interesante. Bueno, como les contaba antes, sí, como decíamos hoy, cuando empezó el programa, les quería contar que existe esta modalidad de billetera virtual ya hace tiempo en realidad, pero en este momento es como que si uno presta un poquito de atención en los negocios, están viendo algunos stickers que dice acá podés pagar con PIN, acá podés pagar con Walla y otro tipo de cosas, y a veces no sabemos de qué se trata. Las billeteras virtuales vienen a ocupar el lugar real de la billetera, cumplen esa función, tienen que tener dinero de alguna manera, ahora vamos a ver de qué forma, y sirven para hacer distintas transacciones. No solo pagar, porque uno cuando habla de billetera dice, bueno, para lo único que me puede servir es para pagar. No, las billeteras virtuales lo que vienen como a facilitar todo lo que manejamos día a día. Me lo anoté porque es un poco dificultoso, ¿no? Entonces, como les decía, no solo para pagar, sino para cargar distintos medios, como por ejemplo la SUBE y el celular. Tarjeta, claro, para viajar. Para hacer compras en locales físicos, no solo por internet, y enviar o recibir dinero, ya sea vía mail o a un número de teléfono.
Ajá. Me listé acá las más importantes, las más grandes, son las que quizás algunas ya se conocen y otras por ahí se van a sorprender que aparezcan. Cuéntenos, Lidia. Mercado Pago, que ya lo habíamos Sí. nombrado, que es la que más, por ahí es con la que más afinidad tenemos o que hemos usado más tiempo. Después aparece en el mercado ValePay, que corresponde a la red Link. Todas estas que voy a nombrar funcionan con una aplicación en el teléfono. ValePay, que es de red Link, sirve exclusivamente para enviar o recibir dinero, ¿sí? Ajá. O sea, algunas sirven para todo, otras sirven para algunas cosas. Lo bueno es que puede retirar dinero en un cajero una persona que no tiene tarjeta física. Ajá. Usted le manda un código y esa persona va con el código y una clave que recibe por SMS en el teléfono y saca el dinero que usted le manda. Entonces, donde esté esa persona, puede retirar ese dinero. Todo Pago, que es de la empresa Prisma, que Ujú. es la dueña, digamos, de Visa y de Banelco, Ujú. que al igual que Mercado Pago, bueno, sirve para pagar, cargar, hacer compras en locales y enviar o recibir dinero. RappiPago, que también aparece con una aplicación para el celular. En este caso, en RappiPago no tiene asociada ninguna tarjeta de crédito, ¿sí? O de débito. Con las otras usted puede cargar la billetera asociando tarjeta de crédito o débito o yendo al RappiPago a hacer un depósito. Muy bien. Bueno, si quiere el miércoles que viene le cuento el resto de, ¿Cómo de no? la información. ¿Cómo no? Y de paso, en algún momento hablaremos de los bancos digitales, que es la nueva Exacto, tendencia. sí. Muchas gracias, Lidia Smucker. No, de nada. Muchas gracias, jovencita Nada. Valentina. En los controles, Ezequiel Amarillo. Se nos pasó. Viene ya Opción Z Ya con se fue. gran música y siempre buenas opciones para el tiempo libre. Nosotros nos reencontramos aquí el miércoles que viene a las 5 de la tarde en Radio Trento Topic. Esto fue el informatorio. Gracias. Adiós.